a esta conferencia que se llama Trastornos internalizados en niños y adolescentes. Importancia de su identificación, diagnóstico y tratamiento oportuno. La doctora Patricia Zabaleta Ramírez es del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en la Ciudad de México. Es jefa de unidad de hospital. El objetivo de esta conferencia es proporcionar herramientas clínicas para la identificación, evaluación y tratamiento de trastornos internalizados en niños y adolescentes. El participante obtendrá una actualización en el tema de trastornos afectivos y de ansiedad en niños y adolescentes. Se revisarán temas relacionados con epidemiología, manifestaciones clínicas, así como instrumentos de tamizaje y diagnóstico. La doctora Patricia Zabaleta Ramírez es médica cirujana, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, psiquiatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el mismo instituto. Maestra en salud mental pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora en áreas de trastorno bipolar, pediátrico, trastornos del espectro autista y trastornos de déficit de atención con hiperactividad. Quiero, por favor, pedirles un aplauso a la doctora Patricia. Hola, muy buenas tardes a todos. Me voy a bajar de la mesa porque traigo algunas diapositivas en las que quiero irles como señalando algunos datos importantes y relevantes, y la verdad es que estando desde allá es un poco complicado la parte del láser, ¿no? Y además los veo muy lejos, entonces mejor desde aquí, ¿ok? Y bueno, la aclaración es nada más, el objetivo era de los talleres que tuvimos los días previos, ¿no? En donde ya estoy reconociendo aquí algunas caras, ¿verdad? Espero que hayan aprendido el día de ayer y de antier, que revisamos la parte de trastornos internalizados. Más bien, en esta plática el objetivo, la idea es hacer una revisión muy puntual sobre el perfil epidemiológico de estos trastornos internalizados, su curso o sus trayectorias longitudinales, esto es desde la etapa infantil hacia la etapa adulta, y finalmente pues las consecuencias de no tratar, ¿no? En conjunto, pues estos tres elementos, la idea es que entendamos por qué es importante identificar a estos trastornos y por qué es importante tratar. Habíamos revisado ya en días anteriores la definición de trastornos internalizados y les había comentado que en realidad no es parte de las clasificaciones oficiales, no está en el DSM-4 o en la CIE-10, sin embargo hace referencia más bien a las categorías más dimensionales, más que categóricas, son dimensiones de síntomas. Entonces, en psiquiatría infantil, esta terminología de trastornos de síntomas, permítanme, ahí está. Síntomas internalizados y síntomas externalizados aplican exclusivamente para la psiquiatría infantil, y estaríamos hablando de que en síntomas internalizados estamos agrupando estas categorías que tienen que ver con tristeza, con miedo y ansiedad. Decíamos también que estos síntomas son percibidos por el individuo y no por un tercero, ¿no? Ni por las personas que están a su alrededor. Por lo tanto, son conductas que son difíciles de evaluar, que son difíciles de observar, a menos que el individuo las verbalice o las manifieste. Y esto, en el caso de los niños y adolescentes, pues muchas veces se vuelve complicado porque no hay un reconocimiento como tal de qué le está pasando a su cuerpo, ni
hay tampoco la percepción desde el aspecto cognitivo de lo que es la ansiedad, o el temor. En cambio, en los síntomas externalizados tenemos la parte de la agresión, la hiperactividad, la conducta oposicionista, la conducta irritable o desafiante, en donde las conductas pues son más evidentes para las personas que rodean al individuo y por lo tanto son observables, y ese es uno de los factores por los que reciben atención a más temprana edad, ¿ok? Entonces, hay una serie de instrumentos diagnósticos que se enfocan a dimensiones y dentro de estas dimensiones evalúan los síntomas. Sin embargo, hablando ya desde las categorías del DSM-4, ahora no, el DSM-5, los trastornos categóricos que incluyen los trastornos de ansiedad son el trastorno de pánico, las fobias específicas, el trastorno de ansiedad por separación, la ansiedad social y el trastorno de ansiedad generalizada. Y en los trastornos del ánimo tenemos la depresión y la distimia. Lo más frecuente es que vayan acompañados, que casi siempre se presente uno acompañado del otro. Generalmente la comorbilidad, lo vamos a ver, es la regla más que la excepción. Este es un metaanálisis que se publicó en el 2015, en donde están evaluando la prevalencia de los trastornos mentales en niños y adolescentes. Ustedes saben que un metaanálisis es digamos, dentro de la pirámide de investigación, son los que tienen la mayor evidencia científica porque es un pool de estudios que se reúnen para juntar una muestra bastante grande y con esa muestra se corren análisis estadísticos y se buscan pues las asociaciones entre diferentes variables. Entonces, podemos ver, por ejemplo, aquí están las prevalencias, 0%, 2%, 4%, hasta el 16%. Y aquí tenemos la variable cualquier trastorno de ansiedad. Se incluyeron 41 estudios. Vean, el tamaño de la muestra es bastante grande, 63,130 individuos, en este caso niños y adolescentes, y lo que nos está mostrando la gráfica es que la prevalencia va desde el 5 hasta el 10%. Vean. En el caso del trastorno depresivo, la prevalencia va desde el 2 hasta el 5%. Y aquí estarían, miren, los trastornos externalizados, que sería cualquier trastorno de la conducta disruptiva, que va desde el 4 al 10%. Entonces, de entrada ya vamos viendo, ¿no?, cómo los trastornos de ansiedad ocupan como la mayor prevalencia, la mayor frecuencia en población pediátrica, Pero cuando ya juntamos todos, o sea, cuando decimos la prevalencia de todos los trastornos o de cualquier trastorno mental en niños y adolescentes, vean, va del 12 al 16%. Realmente la prevalencia es bastante alta, ¿no? O sea, no podríamos decir que no hay trastornos psiquiátricos en niños, ¿no? Sino más bien la conclusión es que la prevalencia es bastante considerable como para ser tomada en cuenta. Desglosando ahora sí ya cada uno de los trastornos de ansiedad, las manifestaciones de los padecimientos cambian de acuerdo a la edad. No es la misma manifestación clínica en las diferentes etapas del desarrollo. Y como mencionaba hace un momento, muchas de estas presentaciones tienen que ver también conforme se va dando el desarrollo cognitivo de los niños, en donde ya son capaces de identificar sus emociones, sus sensaciones corporales y también su ambiente. En ese sentido, por ejemplo, este es un estudio realizado en Estados Unidos. Es un estudio relevante porque es en comunidades rurales, es una cohorte naturalística en donde se hicieron seguimiento a 20 años de niños a partir de 9 años de edad y lo siguieron por 20 años y fueron viendo la presencia o la aparición de los diferentes trastornos mentales. Es interesante porque es un estudio de comunidad, no es un estudio de muestras clínicas. Si mostráramos estudios de muestras clínicas, pues todavía los números se van todavía más arriba. Y en este sentido, algo que me gusta de estas gráficas es cómo ver cómo el perfil epidemiológico es diferente para cada uno de los trastornos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del trastorno de ansiedad por separación, vean cómo tiene un pico máximo. En este caso son porcentajes, 2%, 4%, 6%. Y de este lado tenemos los grupos de edad y vean cómo entre los 9 y los 10 años de edad está el pico máximo para este trastorno, ansiedad por separación. Ahora bien, los rojos son mujeres y los azules son
hombres. Ajá. En el caso de la fobia social, vean, aparece justo en la etapa de la adolescencia, a partir de los 13 años de edad hasta la adultez temprana, ¿no? Entre los 3 y los 19 años de edad. Evidentemente, pues el aspecto de la fobia social tiene también que ver con esta etapa del desarrollo, en donde el adolescente pues está muy preocupado en torno a su imagen corporal, en torno a pertenecer a un grupo, ¿no? A un grupo de individuos. Y bueno, pues lo hace propenso también a tener este tipo de trastorno. En el caso de las fobias específicas, vean, a partir de los 19 años de edad. Y, una antes. Y vean, para la ansiedad generalizada, a partir de los 15 años de edad, alcanzando su pico máximo entre los 24 y los 26 años de edad. Lo mismo ocurre con el trastorno de pánico, después de los 15 años, es más bien adultos jóvenes, y la agorafobia, en donde pues igual en la etapa adulta. Entonces, en cuanto a la depresión, es un comportamiento más o menos similar. Vean, estos son los grupos de edad: 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 y así hasta los 17 años de edad. Los rojos son mujeres, los azules son hombres. Estos que no tienen líneas punteadas son trastorno depresivo mayor grave y estos son trastorno depresivo mayor severo. Dos cosas importantes que se reflejan en esta gráfica es la prevalencia de depresión en niños de menos de 8 años, bueno, primero en preescolares podríamos verlo antes de los 6 años de edad, y vean, la prevalencia es más o menos 0.5 en preescolares. Conforme va aumentando el grupo de edad, 7, 8, 9 años de edad, empieza a subir la prevalencia más o menos al 2%, pero vean, en la adolescencia pues prácticamente, sobre todo para las mujeres, este es el grupo de mujeres, ya podemos llegar a tener una prevalencia hasta del 12%. Otra vez, población de comunidad, no es población clínica. Entonces, y las mujeres son más propensas a tener episodios graves, ¿no? que en comparación con los hombres. Entonces, vean cómo hay diferencias de las manifestaciones sintomáticas de acuerdo a las etapas de desarrollo, y pareciera como que hay momentos o etapas del desarrollo que digamos, ponen al adolescente vulnerable para desarrollar cierto tipo de patología. Aquí tenemos como grupo los grupos de los trastornos de ansiedad, los grupos de los problemas de conducta, los trastornos del ánimo, y tenemos aquí ya se están agregando la parte de trastorno por uso de sustancias. En esta flechita que les estoy mostrando, a partir de los 16 años de edad ya hay un incremento exponencial en las prevalencias de los trastornos por uso de sustancias, que la idea es revisar en la siguiente mesa la parte de pues el diagnóstico dual. Pero vean cómo ya se están presentando en conjunto con los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado de ánimo. Y una pregunta que hacíamos ayer y que seguramente va a surgir en la siguiente plática es: ¿qué es primero, no? ¿Son primero estos o son primero estos, no? Si vemos o si recapitulamos con respecto a las diapositivas anteriores, en donde estamos pensando que los trastornos de ansiedad inician en etapas tempranas, que son difíciles de observar, que son difíciles de detectar porque el clínico no la sospecha o la familia no la sospecha o porque el niño no manifiesta, pues una idea es, digamos, eso nos puede dar una idea de que muchos de estos jóvenes que están utilizando sustancias a edades tempranas y que desarrollan algún tipo de dependencia o de abuso, posiblemente están utilizando las sustancias como un paliativo para sus síntomas de ansiedad. Tenemos un panorama de lo que ocurre en México gracias a los estudios a la encuesta nacional de adolescentes, la encuesta nacional de salud mental en adolescentes, aunque es una encuesta que solo se realizó en la Ciudad de México con jóvenes en el área metropolitana. Es importante pues porque ahí se concentra una gran población adolescente, y vean, el panorama en la Ciudad de México no es muy distinto de lo que estamos presentando en otros estudios internacionales, en este metaanálisis con el que inicié esta plática, donde podemos ver aquí
12 meses de prevalencia, el trastorno leve, moderado o severo, y solamente les puse los de ansiedad y los trastornos del ánimo, pero en esta encuesta se evaluaron todos los trastornos del DSM-4 con un instrumento que se llama el DISC. Y lo que quiero que vean es que replica parte de estos resultados. Vean, los trastornos de ansiedad todos andan arriba de esta muestra, que fueron 3.105 adolescentes, entre el 40 y el 50% para todos. Ajá. Y vean, esto es en moderado, pero grave, el trastorno de ansiedad generalizada casi alcanza el 60%. Ayer hablábamos, ¿verdad?, del trastorno de ansiedad generalizada y de que cómo es posible que un chavo o un niño a tan corta edad tenga preocupaciones por múltiples temas de la vida cotidiana, que esté preocupado por las finanzas, por la escuela, por la situación de los padres, por la situación del país, por si… pues temas de la vida cotidiana. Y vean, aquí ya podemos ver con claridad 60% de estos chicos de la Ciudad de México que contestaron esta encuesta tienen un trastorno de ansiedad generalizada grave, ¿ok? Y lo que más preocupa es la parte de la depresión, porque vean, la depresión entre los moderados y los serios casi me da el 90% de la muestra, 54% moderado para depresión y 40% grave. Y la distimia, que ahorita van a ver, hay un dato bien interesante de estos reportes de esta encuesta nacional en relación a suicidio, que mencionábamos también, que aunque aparentemente es un trastorno menos grave, es muy crónico, ¿no? De hecho, la definición de distimia es que los síntomas deben estar presentes al menos 2 años, y vamos a ver en las diapositivas siguientes que distimia tiene la mayor asociación con ideación e intento suicida. Ajá. Entonces, las conductas autolesivas, ¿recuerdan? Una forma de sentir que están vivos, ¿no? De recuperar esta capacidad de experimentar placer, que probablemente está condicionado pues por este trastorno del estado de ánimo. Ok, en relación al uso de servicios, la cosa más complicada no solo es que lo tengan, ¿no?, sino que muy pocos de ellos realmente buscan atención. Lo que nos enseñó esta encuesta también en relación al uso de servicios, esto es cualquier trastorno de ansiedad, cualquier trastorno del ánimo, trastornos del control de impulsos, trastorno por uso de sustancias, y aquí es para todos los trastornos. Ajá. Y lo que estamos viendo es que aquí evaluaron si buscaban o no tratamiento. Ajá. Y luego dividieron en si iban con algún profesional de la salud mental, si utilizaban algún servicio médico en general, o sea, el médico general o médico familiar o algún pediatra. Ajá. Luego lo dividen estos dos los juntan en cualquier uso de servicios. Luego aquí viene servicios humanitarios, que podría ser el sacerdote, el rabino, algún miembro del grupo religioso. La medicina alternativa y complementaria, y luego aquí tenemos el total de estos dos. Ajá. Luego vienen las intervenciones escolares, cualquier intervención escolar. Bueno, en realidad, si ustedes ven, proveedores de salud mental, estos son porcentajes. Para cualquier trastorno de ansiedad, de los chicos que tenían trastorno de ansiedad, solo el 8% recibió atención por algún proveedor de salud mental. Y así nos vamos. Miren, en realidad los que más recibieron fueron los del trastorno del ánimo, 12%, cualquier trastorno del ánimo, control de impulsos, que es TDAH, y trastorno de conducta y oposicionista desafiante, 11%, y el consumo de sustancias, 13.3%. O sea, de esa población, pues más o menos los que reciben tratamiento andan entre el 12 y el 13%, ¿ok? Cuando vemos para cualquier tipo de tratamiento, el maestro, el chamán, lo que ustedes quieran, ¿no?, pero que hayan buscado atención en algún momento, pues ahí estamos viendo que para la ansiedad 13.3%, para cualquier trastorno del ánimo casi el 20%, para el control de impulsos 17% y el consumo de sustancias 22%. Entonces, consumo de sustancias son de los que más buscan atención. Ahí los trastornos del ánimo, de todos modos, son pocos, ¿no? O sea, quisiéramos que fuera el 60% reciben atención.
¿no? El 60% llegan a tratamiento. Y ahí ya contando el chamán, el religioso, o sea, ya contando todos los servicios en general, el apoyo de la comunidad, etcétera, etcétera. Pero los servicios de salud no pasan, bueno, los porcentajes son 13% y 13%. ¿Ok? Esto es en la Ciudad de México. ¿Ok? ¿No? Entonces, de ahí no podemos generalizar al interior de la República, probablemente estos porcentajes son todavía menores. Esta encuesta, pues básicamente lo que nos enseña, digo, además de esto, es que en la Ciudad de México 1 de cada 11 adolescentes tiene un trastorno mental grave, 1 de cada 5 adolescentes tiene un trastorno moderado y 1 de cada 10 tiene un trastorno mental leve. A la otra conclusión, los trastornos de ansiedad son los más prevalentes, afortunadamente son moderados, son menos graves, pero los trastornos depresivos mayores son los más graves. Pocos llegan a atención y los correlatos sociodemográficos de esta muestra que tenía trastornos mentales es mayor frecuencia en mujeres, antecedente de abandono escolar, y en psiquiatría infantil es muy importante siempre recordar que cuando un chico deja la escuela es considerado un factor de gravedad del trastorno. Esto es lo que el correlato en los adultos sería que el adulto deja de trabajar por el padecimiento. En el caso de los adolescentes, el hecho de que deje de estar inserto en la escuela, pues es una complicación grave, ¿no? Que un chico no esté estudiando debido al trastorno. Otro de los correlatos fue tener un hijo, pareciera que es como un factor de estrés para los adolescentes, y estar casado o estar teniendo un empleo. Y más adelante les traigo otro reporte relacionado con aquellos chicos que no estudian y que no trabajan y cómo también tienen riesgos incrementados. ¿Okay? El problema de estos trastornos internalizados es que generalmente no van a venir solos. O sea, ya vimos, ¿no? El 90% tenían algún cuadro de depresión y quisiéramos tratar solo la depresión y que ya desapareciera el problema. Pero el problema es que no vienen solos, vienen acompañados de otros padecimientos, que generalmente es lo que conocemos comorbilidad o el trastorno acompañante. Y en ese sentido, este estudio de Avane Boli, que también tiene que ver con esta primera cohorte que les platiqué en comunidad abierta, en comunidad rural de los Estados Unidos, es una muestra de 10.123 niños, y esta es una muestra, eran los chicos que tenían depresión, MDD es trastorno depresivo mayor, severo, leve o moderado, y aquí en realidad lo que están reportando es riesgo o la probabilidad de que se acompañe de otro trastorno. Entonces, en este caso, el trastorno depresivo mayor tenía 5 veces mayor riesgo de acompañarse de un trastorno de ansiedad, tanto en las mujeres, y 8 veces mayor riesgo en los hombres. Para el caso del trastorno por uso de sustancias, 3 veces más riesgo en las mujeres y 1.6 veces más riesgo en los hombres. Llama la atención, ¿no? Que sea más para las mujeres que para los hombres. Pero en este caso, vean, los trastornos de conducta es 19 veces mayor riesgo en los hombres que en las mujeres, ¿no? Donde solamente 8 veces más riesgo. Entonces, en general hay un incremento de riesgo para tener, en los chicos que tienen depresión, para tener comorbilidad con trastorno por déficit de atención, con trastornos de ansiedad, con trastornos de conducta y consumo de sustancias. Y la comorbilidad más importante, o digamos la complicación más importante, sería pues el riesgo suicida, ¿no? O el fenómeno de suicidalidad en estos chicos. Este artículo también es del doctor Borges, la doctora Corina Benger, la doctora María Elena Medina Mora, y es realizado con la muestra que comentamos anteriormente, la muestra de estos adolescentes del área de Ciudad de México y el área metropolitana, y lo que hicieron fue evaluar el fenómeno de suicidalidad descrita a través de ideación,
plan e intento en estos chicos que tenían algún trastorno mental dentro de las categorías que mencionamos previamente. Solamente les estoy trayendo los resultados específicos para los trastornos que integran los internalizados, ¿ok? Pero si ustedes revisan el artículo completo, ahí pueden ver para todos los trastornos. Entonces, vean, aquí otra vez tenemos la ansiedad. Ajá, aquí tenemos todos los trastornos de ansiedad. Tenemos aquellos que tenían ideación, plan o un intento, ¿no? Y tenemos las razones de riesgo, ajá, y básicamente vean, todos en el caso de aquellos que había ideación tenían los niños o los adolescentes más bien con trastornos de ansiedad, casi todos tenían el doble de riesgo para tener ideación en algún momento, ¿no? En los últimos 12 meses, ideación suicida. No había afortunadamente un plan, excepto en aquellos de ansiedad por separación, 3 veces mayor riesgo, ajá, y el intento pues también era el doble en aquellos de fobia social, estrés postraumático, casi el triple en ansiedad por separación. ¿Recuerdan ayer que revisamos la ansiedad por separación? Lo relevante, lo importante, que también pueden llegar a tener ideación suicida o intentos suicidas estos chicos. Y son adolescentes, ¿no? Que decíamos que aunque el pico es más en escolares, los adolescentes no están exentos de presentarlos, o que cuando no se trata se perpetúan hacia la adolescencia. Y aquí está lo que les comentaba hace un rato en relación a la distimia, vean. En general 7 veces más riesgo para tener una ideación, 18 veces más riesgo de presentar un plan y 19 veces más riesgo de realizar un intento suicida. Incluso es más que para el episodio depresivo mayor, aunque el episodio depresivo mayor tiene mayor riesgo que los trastornos de ansiedad. Vean, 4 veces para ideación, 4 veces más para un plan y 3 veces más para un intento, ¿ok? Entonces, la cosa con la distimia es, pues esto, que es crónico, les comentaba, y que además muchas veces no lo evaluamos, no lo preguntamos, como los síntomas en teoría no están tan graves, ajá, pero pues ojo, o sea, que no esté tan grave no implican que no haya disfunción, y en este sentido esto de la distimia también ha sido reflejado en otras poblaciones internacionales en relación a que la cronicidad produce más disfunción y menos tiempo para llegar a atención, ¿ok? Aquí están los chicos que tenían abuso o dependencia de alcohol. Perdón con esto, 24 veces más riesgo de tener un plan, que fue la otra asociación importante, ¿no? En relación a el abuso de alcohol. Pero el intento no parece ser que no se da tanto, ¿no? Como que hay ahí una idea, hay un plan que está por ahí, pero no se lleva a cabo la parte del intento suicida, ¿ok? Otra vez, en relación a la búsqueda de atención, ¿no? O sea, ya habíamos dicho hace un rato que incluso el 10%, solo el 10% llegan a atención, y aquí estamos viendo que en el tema de la suicidalidad, el 10% de los chicos en comunidad realizan algún tipo de autolesión, pero solo 1 de cada 8 van a llegar a tratamiento médico. Ese es un dato de población internacional. Y el otro reporte importante también de la doctora Corina Benjek también, de esta población de la Ciudad de México, pues aquellos adolescentes que no están estudiando y que no están trabajando, y que les comentaba hace un momento que el hecho de dejar la escuela ya se considera un factor de gravedad en el caso de los adolescentes. Entonces tenemos aquí algunas estadísticas interesantes en donde tenemos a los chicos que tenían trastorno del ánimo, y luego se estudiaron las variables de no estudia ni trabaja, solo trabaja, estudia y trabaja, y solo estudian. Ajá. Y se evaluó también si había ideación suicida, plan suicida o intento suicida. Y vean, es muy interesante porque los que no estudian ni trabajan tienen tasas más o porcentajes más altos de presentación de ideación suicida, de plan suicida y de intento suicida en comparación con el resto. Ajá. Parece ser, aquí está, el que solo estudien
como si la escuela funcionara un tanto como una especie de protección, ¿no? Para esa población. ¿Sí? ¿Quieres decir? Nada más, sí, una pregunta muy rápida. Sí. Ese 10.1 significaría, bueno, una hipótesis, que se estresa mucho. Ah, es que es interesante, esa es la segunda. Sí, podría ser una hipótesis. Se está preguntando, que es justo, ¿no? Porque los que estudian y trabajan tampoco están exentos de tener ideación suicida, ¿no? Y tampoco están exentos de tener un plan y de tener un intento. O sea, es hasta el 10% de aquellos que estudian y trabajan, ¿no? Presentan también este fenómeno de la suicidalidad. Entonces, una hipótesis, están comentando aquí, que podría ser que representa una carga de estrés para estos adolescentes. Sí, es parte de hecho de lo que discuten en el artículo también. Ajá. Pero incluso para los que solo trabajan, porque aquí podríamos decir, bueno, es que tienen dos variables, ¿no? Estudian y trabajan, ¿no? Están muy estresados, no tienen vida social, dice, ¿no? Pero también los que solo trabajan, miren, los que solo trabajan, o sea, de hecho están aquí agrupados casi en porcentajes, ¿no? O sea, solo trabajar y no ir a la escuela, hay porcentajes más altos, ¿no? De ideación. La escuela es un factor más protector, que los pueda relajar. Es correcto. Vincular con gente. Es correcto, ¿ya vieron? Entonces es por eso que decíamos hace un rato, cuando alguien abandona la escuela, y de hecho pues es un poco delicada la cosa, porque los chicos con problemas de conducta o los chicos con algún trastorno en general, lo primero que hacen la escuela es echarlos, ¿no? O lo primero que hacen es, de castigo, mandarlos a la casa. ¿No? Los dejan 1 o 2 días suspendidos de la escuela. Ajá. Y pues esos chicos evidentemente están sin supervisión, los días que de por sí ya tienen problemas de conducta, los mandamos a la casa sin una supervisión y a la tercera es expulsión, y realmente lo que estamos haciendo pues es incrementar estos riesgos. Por eso es que procuramos en la medida de lo posible que se mantengan en la escuela hasta el último momento, porque de alguna manera está funcionando como un medio de observación para el niño, como una forma de supervisión para el adolescente, ajá, y pues la parte de la red de apoyo, si es que hay por ahí, ¿no? En términos de las amistades. Ok, entonces podemos concluir en esta diapositiva que el riesgo de presentar un trastorno del ánimo es del doble en adolescentes que no estudian ni trabajan, en los que únicamente trabajan y que los que estudian y trabajan. Y hay un riesgo de casi 3 veces más de realizar un intento suicida en adolescentes igual, que no estudian ni trabajan, que estudian y trabajan en comparación con los que solo estudian. Y bueno, pues ya pasa la adolescencia y entonces uno dice, bueno, es la adolescencia, seguro se le va a quitar, va a desaparecer, es que es la etapa, ¿no? Forma parte del proceso y seguramente ya cuando adquiera todas las herramientas cognitivas y emocionales para lidiar y confrontar los problemas, pues el trastorno desaparece. Digo, es verdad que en algunos casos desaparece, pero en la mayoría de los casos, más bien un trastorno en la infancia predice, fíjense, es un predictor de un trastorno en la edad adulta, un trastorno mental en la edad adulta, ¿ok? Y en ese sentido, en psiquiatría infantil, dentro de las trayectorias de los trastornos mentales, se han descrito trayectorias o predictores homotípicas, que quiere decir que el trastorno se predice a sí mismo, o sea, si tuviste depresión en la infancia, vas a tener depresión en la etapa adulta, o predicciones heterotípicas, en donde a lo mejor tuviste ansiedad y de adulto vas a pasar a tener depresión, o si tuviste depresión vas a pasar a tener ansiedad, ajá, y todo esto también ya lo sabemos de estas cohortes de seguimiento a 20 años, ajá, y algunos predictores homotípicos pues tienen que ver con esto. Ansiedad generalizada, vean, predice o hay un riesgo de 8 veces más de que tengan, si tuvieron en la infancia ansiedad generalizada, 8 veces más riesgo de que tengan ansiedad generalizada en la etapa adulta. Y miren, trastorno de pánico hasta 20 veces más en la etapa adulta. Ajá. Y aquellos que tuvieron depresión en la infancia, 3 veces mayor riesgo de tener depresión en la etapa adulta. Y lo mismo pues para los trastornos de conducta. Trastornos de conducta, un riesgo de trastorno antisocial.
Entre los factores heterotípicos tenemos, por ejemplo, que hay algunos adolescentes que de ansiedad generalizada desarrollan depresión en la etapa adulta y al revés, les decía, de depresión a trastornos de ansiedad generalizada, y los trastornos por uso de sustancias, 4 veces más riesgo de tener depresión en la etapa adulta, ¿ok? Esta es otra cohorte de Kim Cohen. Esta fue una publicación previa a al estudio anterior que les estoy mostrando. Esta es a la edad de 26, vean, estos son chicos con ansiedad y los que están en blanco son sin ansiedad. Los siguieron hasta los 26 años de edad y vean, aquellos que tuvieron ansiedad, ay Dios mío, aquellos que tuvieron ansiedad, que son los grises, tienen mayor frecuencia de otro trastorno de ansiedad a la edad de 26. Lo mismo con depresión, lo mismo con TDAH y lo mismo con los trastornos de conducta. Y así pasa para aquellos que tuvieron depresión. Vean, todos los grises en general, que son los que estuvieron enfermos en comparación contra los que no estuvieron enfermos en etapas pediátricas, presentan mayor frecuencia de trastornos mentales en la etapa adulta. Entonces, no es una etapa de la adolescencia, ¿no? Son trastornos que se cronifican y que muchas veces cambian incluso la trayectoria, ¿no? De venir solo con ansiedad, aparecen un trastorno del estado de ánimo. El problema de no tratar, el problema de dejar esta progresión de manera pues naturalística, tiene que ver pues con estas consecuencias en términos de la salud del individuo, en términos financieros, en términos de las relaciones interpersonales, y otras 3 diapositivas que les voy a pasar relacionadas con las consecuencias. Vean, estos son chicos con, los rojos son ansiedad por separación en la infancia, fobia social son los verdes, trastorno de ansiedad generalizada son los morados, y trastorno de ansiedad excesiva, que es un diagnóstico del DSM-3, ahora ya ni lo tenemos en cuenta, ¿no? Para el DSM-5. Y bueno, esta es la manera en cómo ellos midieron funcionamiento. Si es positivo, pues digamos que es un funcionamiento adecuado o esperado, y si es negativo, digamos que es un peor funcionamiento, ¿no? Entre más decrece, hay menos puntajes en la escala de funcionamiento. Y noten cómo en general, para todos los que tienen asterisco, son los que son estadísticamente significativos. Entonces, el trastorno de ansiedad por separación predijo o se asoció más bien a más trastornos de problemas de salud en general, al igual que los trastornos de ansiedad generalizada. Y en el caso de problemas financieros, el trastorno de ansiedad generalizada alcanzó significancia estadística, más no así el trastorno de ansiedad por separación. Y en las relaciones interpersonales, pues sí se espera, ¿no?, que la fobia social, que no ha sido tratada, tenga presente dificultades el individuo durante la etapa adulta, al igual que el trastorno de ansiedad generalizada. Otras consecuencias de no tratar, pues ya lo vimos, tiene que ver con las dificultades académicas, con conducta sexual de alto riesgo, el embarazo adolescente y la parentalidad temprana. Ahora México está ocupando uno de los primeros lugares, ¿no?, en embarazo adolescente. ¿Cuántos de estos embarazos también tienen que ver con una no atención en términos de salud mental? Problemas legales asociados también, exposición a eventos negativos, ¿no?, violencia, abuso sexual, etcétera, etcétera, y 30 veces mayor riesgo de suicidio consumado. Se considera también la depresión en este momento, de acuerdo a un reporte de la OMS, pues que es el tercer sitio en cuanto a las enfermedades médicas más incapacitantes a nivel mundial. Es la segunda causa de años vividos con discapacidad en los Estados Unidos y en el mundo, y en adolescentes se considera pues que es la primera causa. Y pues lo ideal de todo esto sería aterrizar en las intervenciones, o sea, la idea de conocer el perfil epidemiológico y las trayectorias que siguen, pues al final tendrían que estar
sirviendo para crear políticas públicas. El día de ustedes, ayer ya vieron, por ejemplo, el caso de Islandia, ¿no? Que nos presentaron esta encuesta interesante que hicieron a sus adolescentes, identificaron factores de riesgo y en base a esos factores de riesgo desarrollaron todo un programa de atención para estos chicos, ¿no? Que es constantemente. Entonces hay algunas intervenciones que ya han mostrado que puede haber cierto nivel de eficacia en estos chicos con trastornos de ansiedad y depresivos, y algunas de ellas pues son estas intervenciones escolares y la terapia cognitivo-conductual, que se ha mostrado que hay eficacia, que son eficaces para reducir los síntomas de ansiedad. Los programas en clases para prevención de suicidio en clases, que en esta revisión sistemática lo que encontraron es que aumenta el conocimiento en el tema en torno al suicidio, pero que no modifica la actitud o la conducta, porque probablemente pues sí sé las consecuencias de mi conducta de daño, pero si no he tratado el trastorno de base, pues probablemente no modifico, ¿no?, mi experiencia o mi conducta de búsqueda en términos del autodaño. Las intervenciones en comunidad, que tendrían que ver con algún tipo de actividad recreativa, parece ser que hay un efecto positivo en autoconfianza, en autoestima, en nivel de actividad física y en el cambio de conducta. Y el uso de plataformas digitales parece ser que, de acuerdo a esta revisión sistemática, se apoya su uso para depresión y ansiedad. Y algunos otros factores también reportados. Este es un estudio en Canadá, por ejemplo, qué tan la seguridad en la comunidad, que es cómo percibe el adolescente su vecindario, qué tan seguro o inseguro percibe su vecindario, la presencia de violencia dentro del vecindario, si el individuo se siente seguro o si percibe que hay crimen. Parece ser que es un factor de riesgo para desarrollar depresión. Por supuesto, ustedes lo saben, el pertenecer también a minorías, ¿no?, a etnias en donde lingüísticamente son diferentes, o el hecho de sufrir actos de discriminación. Entonces serían como pues poblaciones en las que se tendría que poner especial atención porque sabemos que están en riesgo. Y la conectividad en la comunidad, que tiene que ver con la cohesión social, el involucramiento y el apego en la comunidad, en este estudio no alcanzó significancia estadística. Como conclusiones, entonces, podemos decir que una quinta parte de la población mundial pediátrica presenta un trastorno psiquiátrico, que los trastornos mentales son lo suficientemente prevalentes, discapacitantes y deteriorantes como para realizar intervenciones de prevención, que la psicopatología de inicio temprano es causa de disfunción, de progresión, de recurrencias y peor pronóstico en la edad adulta. Por lo tanto, pues se requiere una atención en torno de la familia y la comunidad con un tratamiento orientado a promover la salud mental en general y partir del trabajo individual al trabajo en equipo con la participación comunitaria. Creo que sería todo.